Hoy vamos a hacer la ponencia por la violencia de género. Me parecía más práctico hacerlo por la prevención, porque me parece que es mucho más importante la prevención que la lucha contra la violencia en sí, porque como podemos ver, este año llevamos 44 mujeres asesinadas. El último caso de violencia de género fue hace tan solo unos días, que vimos en televisión que había muerto una mujer a manos de su pareja. Algo que llama también mucho la atención es que solamente el 10% de la violencia de género, al 10% de los casos son los que se denuncian. Y como el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, donde se elaboran manifiestos, se recuerdan a las víctimas, damos datos y constatamos que todavía queda mucho por hacer. Y me parece que la prevención es lo más importante ante todo eso. Las mujeres siguen muriendo año tras año por este terrorismo machista, siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos agresiones físicas y psicológicas que siguen viviendo demasiadas veces en silencio, un infierno que muchas veces es difícil de escapar. Las causas de la violencia de género se encuentran en la discriminación del género, las normas sociales y los estereotipos que se perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han venido concentrando principalmente en la respuesta y los servicios para los sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y sus causas estructurales. A pesar de los avances realizados, tanto en la prevención como en la lucha contra la violencia todavía sigue siendo un problema de gran envergadura social. Es todo lo contrario. Es de todo conocido que las víctimas de la violencia, tanto directa como indirecta, presentan serios efectos que perduran a lo largo del tiempo y son difíciles de cicatrizar. El tratamiento de los efectos, tanto a nivel físico y emocional como las medidas legales adoptadas, suponen un mayor coste a los gobiernos que, en buenas medidas, la prevención, tanto de las escuelas como de la familia y los medios de comunicación. El tema de la violencia de género y la prevención es fundamental, sobre todo a través de la educación. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida mediante la educación de los niños y niñas que promueven la relación de respeto y de igualdad de género. Y ahora le doy paso a Rocío. Llevamos a cabo hoy este acto aquí en Villarrubia, enmarcado en la conmemoración de ese 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Nos hemos adelantado unos días y el único objetivo de adelantarnos estos días ha sido para no solapar con otros actos que ya estaban previstos para ese día. Ojalá y ni hoy ni el día 25 tuviésemos que celebrar actos como este, porque no debería existir la violencia. La violencia, no solo esta, sino toda la violencia es absurda. Pero si absurda es, pues esta vertiente de la violencia es igual de absurda que real. Y no podemos olvidar lo que ha dicho Irene, esas 44 víctimas que llevamos este año a manos de sus parejas, exparejas, etc. Una sola persona sería demasiado. 44 es una brutalidad y una vergüenza para nuestra sociedad. Y es que la violencia machista es la máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso no terminará hasta el día que no se haya conseguido una igualdad plena y real entre los dos sexos. Creo que se han hecho avances. Vamos, sería negar una evidencia, que se han hecho avances, pero no han sido suficientes y sobre todo no han dado los resultados que se esperaba. Sí que ha pasado de ser algo privado, que no salía del hogar en el que se vivía, a ser un problema público. Se han redactado leyes que favorecen la igualdad y que también luchan contra la violencia, pero siguen sin dar el fruto deseado y muy habitual es estar lamentando estas víctimas. Hoy yo tengo un deseo que creo que compartimos todos los que estamos en la sala, y es que hablar de violencia o violencia machista pues dentro de poco sea algo del pasado y que no nos vuelva a acompañar jamás. Y hay una figura importante y en la que quizás todos debamos trabajar, que está muy dormida, y es la figura del que conoce y calla. Porque cuando surge un episodio de una muerte, siempre hay alguien que lo conocía y que ha callado. Y eso hay que evitarlo, porque el que calla se convierte en cómplice, y es cómplice de una vida perdida.
y ahí creo que todos tenemos que aportar el granillo de arena. Nosotros hemos querido aportar el grano de arena en esta lucha contra la prevención, pues contando con una experta. Y la verdad es que no solamente quiero agradecerle que esté aquí, sino que no la haya dudado en ningún momento en querer estar compartiendo su sabiduría sobre este tema hoy con todos nosotros. Y le voy a dar la palabra porque ella es la que más nos va a aportar hoy. Muchísimas gracias, Rocío. Buenos días, mi nombre es Rocío y voy a dar paso a explicaros un poco de forma breve, más o menos creo, todo lo que engloba la violencia de género. Como bien has dicho, la violencia de género ha existido durante muchísimos años como algo invisible, ajeno a la sociedad y relegado sobre todo al ámbito privado, a los hogares. Era un hecho que ocurría dentro de la casa y que nadie, familias o amigos, alguien externo, la familia externa, debía meterse. Este es uno de los problemas más claros, como tú has dicho, de desigualdad, poder y dominación del hombre hacia la mujer. Tenemos un poco la idea errónea de que es un fenómeno muy actual, por como hemos dicho, porque se está visibilizando socialmente hoy en día, pero la realidad es que ha estado inmerso siempre en nuestra vida, formando parte de una sociedad patriarcal que hoy todavía sigue existiendo. La violencia de género no fue reconocida por la sociedad como violación y privación de los derechos de la mujer hasta los años 90. Anteriormente la mujer ha sufrido muchísima violencia, pero es que no solo física, es que no solo la violencia que te peguen un tortazo, es que hay violencia psicológica, económica, porque las mujeres no tenían acceso a sacar dinero en los bancos, violencia sexual. Si una mujer dice que no y el hombre dice que sí, tiene que ser así, cuando no debe ser así. Entonces, no se reconoció hasta los años 90. Este reconocimiento y lucha por la erradicación de la violencia de género se lo debemos al primer movimiento sufragista que nació a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es que no hace nada. Formado sobre todo por mujeres de clase media que defendían la igualdad y el reconocimiento de los derechos a las mujeres. Derechos políticos, sobre todo porque en los partidos políticos y representaciones a nivel escala muy general siempre se ven más representados por hombres que por mujeres, tanto en empresas, por esos derechos laborales, y con el tiempo se buscaba la igualdad de género formal. Es a ellas a las que debemos mucho de los derechos de los que hoy goza la mujer. Mujeres valientes y luchadoras que abrieron el camino hacia la igualdad. Pues no olvidemos que la violencia de género es la consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y se busca la igualdad. No, en muchos casos, cuando buscamos la igualdad se piensa que queremos ser, tener una discriminación positiva hacia la mujer. No, es que si se busca una discriminación positiva es porque siempre ha habido discriminación hacia la mujer. Y favorecer a la mujer ciertas cosas es porque el hombre durante muchos años ha sido más, a ver cómo lo explico, ha tenido más libertades y más derechos que la mujer. Entonces se busca una discriminación, pero es positiva. Entonces, en concreto me gustaría destacar un hecho que ocurrió en el año 97, que una mujer fue a los medios de comunicación en Canal Sur, que fue la primera vez que una mujer dijo que sufría violencia de género en un medio de comunicación, y dijo que que su marido sufría, le pegaba y que sufría maltrato, sobre todo físico. Pues a los días la mujer fue asesinada a manos de su pareja quemándola viva. Entonces fue algo que abrió mucho los ojos ante las miradas incrédulas hacia otro lado de millones de personas que afirmaban que esto no ocurría. Nuestra región fue pionera en redactar una ley de prevención de malos tratos y protección a mujeres maltratadas de Castilla-La Mancha. Pues a nivel estatal fue reconocida en el año 2004. Es que, como veis, no hace tanto tiempo que existe una ley para acabar con esta lacra social. Pero, ¿qué es la violencia de género y cómo se manifiesta? Antes de hacer una definición de esta, me gustaría hacer una distinción entre violencia y género, ya que todos sabemos el significado de la palabra violencia. Pero muchos de nosotros desconocemos lo que es el género, porque una cosa es el sexo, que es lo que te asignan biológicamente, y otra cosa es el género, que es lo que asignamos con valores, con normas culturales,
con roles que se nos asignan, y ahí es cuando se crea la discriminación con el género. Entonces digo esto porque existe la idea errónea de que sexo y género es lo mismo, y me gustaría desmontarlo. Pues creo que es fundamental saber eso, que el género no es hecho biológico o natural, sino el resultado de una construcción social en el que se asignan valores, normas y roles que cada uno atribuimos a hombres y mujeres. Es que simplemente una persona le atribuye un rol a una mujer y a un hombre y ya parece que tiene que tener asignado ese rol, y no es para nada así. Así definimos violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como sobre todo en actos públicos. Mi mujer tiene los mismos derechos que yo, pero cuando entramos a la esfera privada en casa se desvaloriza, muchas no tienen acceso a trabajar, no tienen que trabajar, entonces no tienen independencia económica en ese sentido. Entonces este tipo de violencia suele comenzar de manera muy sutil. Un agresor directamente no va a llegar a la violencia física. Esto es un ciclo que empieza con micromachismo, que se les denomina, que son violencias muy sutiles. En plan, no te pongas esa falda que es muy corta, o no puedes salir con tus amigas, o no te voy a dar dinero. Entonces es un ciclo de la violencia que empieza de manera muy leve. Entonces, y se agrava a lo largo del tiempo. Todo empieza con una violencia psicológica y finaliza con una agresión y posteriormente con la muerte, si la víctima no denuncia. Que como ha dicho Irene, en muchos de los casos es que no denuncia. Presente problemas de salud, que desencadenan problemas de salud, pero existe violencia psicológica a través de amenazas, insultos, muchas humillaciones, aislamiento. Es que es muy complicado porque la mujer no denuncia porque se siente sola, en el sentido de porque el agresor la va alejando de su familia. Es que la va alejando de su familia y se la lleva a su terreno, la aleja de su familia, la aleja de sus amigos. Y en muchos de los casos las víctimas de violencia de género tienen hijos. Entonces, para no ver sufrir a sus hijos, o para que sus hijos no sufran, porque en muchos de los casos también sufren los niños violencia psicológica, porque que maltraten a tu madre o veas que en tu casa hay problemas y demás, eso en los niños también desencadena. Por eso en las casas de acogida no solo se previene o se busca la autonomía de la mujer, sino también se les da recursos, y sobre todo para que los niños, sobre todo psicológicamente, porque aunque el niño no interprete lo que es un maratón o un tortazo, psicológicamente sí les quedan secuelas. A ver, y la violencia sexual es otra de las manifestaciones. Muchas mujeres sufren este tipo de violencia a diario, en silencio, sin que nadie imagine lo que están sufriendo y soportando durante días, semanas, y lo peor de todo es que son años. Es que una mujer, si llega a denunciar, no es porque haya aguantado una semana, 2 semanas, no, es que la mayoría son entre 10 y 20 años. Y eso es la estadística, y ante la estadística es que no hay engaños. Y nuestra pregunta es ¿por qué lo hacen? Desde la barrera resulta muy fácil, es muy fácil decir, verbalizar que tú nunca lo soportarías. Es que yo nunca soportaría que un hombre me maltratara, o yo no soportaría que un hombre me dijese cómo me he visto, pero no es tan fácil salir de un ciclo de violencia que se repite continuamente. Al final las mujeres, cuando sufren violencia a diario, es como que normalizan esa situación. Consideran que por ser mujer tienen que estar condicionadas a lo que diga el hombre y normalizan la situación. Entonces, si tú desde fuera, la familia externa o alguien ajeno a ella le dice que eso no es normal, ella, como es su ciclo de todos los días en su casa, no va a pensar que no es lo normal. Entonces es un ciclo de violencia que se repite continuamente por ciertos motivos, entre ellos el miedo, la dependencia, falta de apoyo, sobre todo mucho desconocimiento, porque muchas mujeres no saben dónde acudir, y sobre todo desconfianza.
Sobre todo, y algo muy importante es que según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es la primera causa de pérdida de años de vida entre las mujeres de 15 a 44 años. Pero, a ver, ahora os quiero explicar un poco los recursos, dónde se debe acudir si esto me está ocurriendo. Saber que hay 2 números de teléfono que siempre están las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una línea y está activa durante, vamos, ya os digo que cogen enseguida el teléfono y no solo... Mucha gente se piensa que es para denunciar un caso, no, ahí se puede pedir ayuda psicológica, asesoría jurídica, en plan para, pues si tienes que preguntar algo de algún tema legal también te explican y demás. Y las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a ser informadas de manera permanente. El servicio telefónico es 016, que es a nivel estatal, y luego 900, 100, 114 a nivel regional. Algo muy importante es que ambos son gratuitos, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que no figura en las facturas, ni queda registro de quién ha llamado, ni queda registro de la conversación. Es que no queda registro de nada, ni de datos, nadie. Yo llamo y pregunto para un caso y es que no me van a preguntar ni mi nombre, ni para quién va dirigido, es que nada. Entonces, sinceramente, si no se utilizan estos números de teléfono conociendo casos, cuando no se registran las llamadas, pues es que es lo que pasa, que luego la familia, en muchos casos, se puede hacer muchas cosas, pero no se actúa. Entonces, también existen recursos en el ámbito de justicia, las leyes que he mencionado anteriormente, hay juzgado de violencia sobre la mujer, órdenes de protección, que sí es cierto que las órdenes de protección es un hecho que está ahí un poco en duda, porque hasta qué punto se protege a la víctima de violencia de género con esas órdenes. Física, vale, pero una violencia psicológica, ¿cómo acredita una mujer que está sufriendo humillaciones? Es que es muy complicado. Entonces, muchísimas mujeres, ¿por qué no denuncian? Porque ¿cómo pruebo que se me está humillando durante años? Si a lo mejor mi familia ni siquiera lo ha visto, solo lo he visto yo y mi pareja. Y mi pareja va a decir que no. Y yo, si no tengo pruebas contundentes, pues no se puede probar que soy víctima de violencia de género. Lo más importante es que hay recursos de acogida, es decir, que son las casas de acogida, que son recursos cuyo objetivo principal es la protección y recuperación integral de la mujer y sus hijos. Como he dicho anteriormente, las casas de acogida también se da cobertura a los niños, para que puedan salir de esta situación con ayuda de profesionales y comenzar un nuevo proyecto de vida. La casa de acogida tiene una permanencia, pero no suele ser muy duradera. Tiene hasta cierto punto, y sobre todo según el avance de la mujer, si se ve que ella tiene más autonomía, más que sabe, porque cuando llegan a las casas de acogida tienen mucha dependencia los profesionales. Entonces, cuando se considera que ya están capacitadas, bueno, siempre han tenido capacidades, lo que pasa es que se les ha ido negando. Entonces, cuando tienen plena capacidad y autonomía para defenderse otra vez en su vida diaria, también se les facilita pisos de autonomía y demás. Las casas de acogida son anónimas, es decir, nadie, bueno, los profesionales sí, pero la sociedad, la mujer víctima de violencia de género no puede decir dónde vive, no se sabe el domicilio de las casas de acogida y son gratuitas, voluntarias. Una cosa muy importante, voluntarias. Los hechos, es que por estadística, muchas de las mujeres que ingresan en casas de acogida voluntariamente deciden marcharse. Y la mayoría vuelven con los agresores. Entonces, para finalizar, me gustaría decir que este es un problema que nos atañe a todos, que es responsabilidad de la sociedad, no solo de la víctima, porque de una forma u otra micromachismos hay en todos los lados, no solo lo sufre la mujer específica de violencia de género. Como bien ha dicho Irene, en lo que llevamos de año han muerto 44 mujeres a manos de su pareja o expareja, cifra que va en aumento en los últimos años y por desgracia cada vez empieza a edades más tempranas según las estadísticas. Ha habido un repunte entre las personas de 16 y 18 años de edad, tanto en agresores como en víctimas. Ha habido un repunte en adolescentes, por eso se están haciendo muchísimas campañas en institutos y
Y sobre todo, como ha dicho Irene, es que lo que deberíamos de hacer desde el colegio es educar en valores igualitarios, coeducación, igualdad formal, lo que se denomina. Entonces, la responsabilidad de que la violencia de género no desaparezca es de la sociedad, pues siguen existiendo pautas culturales y religiosas que perpetúan la desigualdad a través de estereotipos machistas y roles de género, a través de cosas tan simples como música. La música, tú escuchas la mayoría de las letras de la música que no nos paramos a pensar, pero tú la escuchas y la mayoría devaloriza a la mujer. Anuncios, los anuncios son sexistas. Tú ves un anuncio de una lavadora y sale la mujer con el detergente poniéndola. Tú ves un coche con el anuncio del nuevo coche y sale el hombre conduciéndolo. Entonces, ¿por qué no puede salir un anuncio de... Lo que sí se está haciendo muy bien a escala de ciertas empresas es que, por ejemplo, las campañas de Navidad y todo eso, los juguetes, no identifican tanto los juguetes que son de niños, los juguetes que son de niñas. Y bueno, y también películas y todo eso. Esto es una lucha de todos y una lucha que debería de comenzar desde la educación y la prevención. Educando sin tener en cuenta el sexo, tratando a niñas y niños por igual, para que cuando sean adolescentes y adultos se reconozcan con los mismos derechos y oportunidades en todos los momentos de su vida. Así como para que no exista violencia de género, ni actividades ni creencias machistas. Sin olvidar que es necesario endurecer las medidas y penas impuestas a los agresores, por lo que es tarea de las administraciones públicas y de la sociedad en general prevenir y actuar ante este fenómeno. No tengáis miedo, siempre habrá ayuda, no te calles, tú tienes los mismos derechos, dale puerta a la violencia de género. Muchas gracias. Un relato real de una mujer que sufría violencia de género. Yo siempre pensaba que todo era por mi culpa, me odiaba, quería morir, sentía que todas las infidelidades que él tenía eran por mi culpa. Cada día intentaba dar lo mejor de mí, estar sonriente, vestirme bien, estar atenta a lo que él quería. ¿Cómo podía escapar de esta situación? En mi cabeza no había otra posible vida, no sé si me entienden, cuando sientes que no hay nada más que hacer. Pronto empecé a tener mucha ansiedad, sentía que me quedaba sin aire. Cuando él comenzaba a dar síntomas de que no le gustaba mi respuesta, yo sentía como el aire se me escapaba, como si mis pulmones estuviesen arrugados y no entrara el aire necesario. Creo que no me he dado cuenta de lo que estaba pasando, solo cuando pude estar a 6.000 kilómetros de él pude ver lo que había pasado. Así no entiendo por qué yo seguía con él, con todo lo que él estaba haciendo conmigo. Me llamaba a la madrugada, diciéndome que no podía dormir, exigiéndome que vaya a su casa, solo para mantener relaciones. No le importaba si llovía, si eran las 4 de la mañana y no había forma de llegar hasta su casa. Recuerdo cuando yo vivía en una habitación en Madrid, cerca de la boca de metro, yo nunca podía ir a mi casa. Pasaban meses completos en los que mi habitación estaba vacía. Apenas podía ir a buscar ropa, con el tiempo contado. Él calculaba el tiempo que tardaba en ir y venir. Si llegaba tarde, me acusaba de que me había ido a otro sitio, una y otra vez, hasta que solo podía dar la razón, invitándome que había ido a alguna tienda o que había parado en algún bar, cuando solo me había demorado porque no encontraba mis cosas. El teléfono móvil era una tortura para mí. Él se enfurecía si no contestaba porque no le escuchaba. Y cuando veía en la pantalla de mi viejo LG su nombre, sentía como mi alma era aplastada. Una sensación de tristeza incomparable. Todos esos sentimientos que tenía que ocultar para atender el teléfono con la mejor actitud y disposición. Recuerdo también que en los casi 3 años que estuve con él no tuve ni un solo amigo o amiga. No tenía tiempo para mí. Me podía ignorar, podía imaginar tener tiempo para alguien más. Todos mis amigos los perdí, porque él decía que era un posible engaño. Mis amigas también las perdí, ya que no tenía tiempo para ellas, aunque fueron 2 de mis amigas las que siempre estuvieron. 2 chicas a las que le debo la vida, porque me cuidaron cuando yo estaba con extrema delgadez. No tenía ganas de comer y si comía más de 5 cucharadas de sopa, las devolvía automáticamente. Fue una época de mi vida muy oscura y que sin duda alguna ha marcado mi vida. Hay cosas que nunca podré olvidar, hay pesadillas que seguiré teniendo por muchos años. Los golpes que recibía de él ya no me dolían en el cuerpo, dolían en mi alma. Daros las gracias a todos por asistir y sobre todo lo que más me gustaría recordar es que para evitar la violencia de género hay que educar y evitar sobre todo los micromachismos. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido y
le paso la palabra a Monse. Bueno, tenemos un detalle para Rocío, que no es nada, porque ella desinteresadamente y sin dudar un minuto ha querido estar con nosotros y nosotros queremos agradecérselo de una manera muy sencilla, que no es nada.